Dejé a mi marido porque tenía pruebas de que me engañaba. El problema era que esas pruebas eran falsas y no lo descubrí hasta un año después. Pero déjenme volver al principio, porque esta historia no empezó con una confrontación ni con una pelea dramática. Empezó un miércoles por la tarde cuando llegué del trabajo a casa y encontré un sobre en la encimera de la cocina con mi nombre, sin ninguna explicación de dónde venía ni quién lo había dejado ahí. Me llamo Patricia y en ese momento tenía 31 años, llevaba 3 años casada con Javier, vivía en una casa que habíamos comprado juntos en Monterrey, y por cualquier medida que conocía, era feliz. Javier era un buen hombre, estable, confiable, el tipo de persona que recuerda las cosas pequeñas y está presente de manera consistente y nunca me dio una razón real para dudar de él. Teníamos discusiones como cualquier pareja, pequeñas fricciones sobre los platos y la planificación y de quién era el turno de llamar al plomero, pero nada serio, nada que se sintiera como una señal de advertencia de algo más grande debajo. La madre de Javier, Consuelo, era otra historia. Nunca había sido cálida conmigo, no desde la primera vez que Javier me llevó a casa para conocerla, no durante el noviazgo, no durante la boda, no durante los 3 años de matrimonio que siguieron. Era educada de la manera en que la gente es educada cuando ha decidido que no le gustas pero ha acordado consigo misma mantener las apariencias. Nunca dijo nada directamente hiriente. Solo tenía una manera de hacerme sentir ligeramente equivocada en cada habitación en la que estaba, ligeramente demasiado ruidosa, ligeramente demasiado casual, ligeramente no del todo lo que su hijo merecía. Javier lo veía y le molestaba y habíamos hablado de ello más de una vez, pero él amaba a su madre y yo lo amaba a él y habíamos encontrado una manera de manejarlo. Así que cuando llegué a casa ese miércoles y encontré el sobre, mi primer pensamiento no fue consuelo. Mi primer pensamiento fue confusión, luego curiosidad, luego algo más frío cuando lo abrí y vi lo que había dentro. Había fotografías. 3 de ellas, impresas en papel normal, el tipo que se imprime en casa en lugar de en una tienda de fotos. Mostraban a Javier con una mujer que no reconocía, frente a lo que parecía una cafetería, y las imágenes eran lo suficientemente cercanas como para parecer íntimas sin ser explícitamente nada. Su mano en el brazo de ella. Ella riendo de algo que él dijo. Los dos caminando juntos con una familiaridad que parecía, a mis ojos en ese momento, la familiaridad de personas que se conocían de una manera que no debían. No había nota. No había nombre. No había explicación. Solo las fotografías. Estuve de pie en mi cocina durante mucho tiempo. Repasé las respuestas racionales. Podría ser una colega, una amiga, una prima, alguien completamente inocente cuya existencia simplemente no conocía. Javier conocía a mucha gente a través del trabajo y a través de su grupo de running y a través de docenas de otros rincones de su vida en los que yo no estaba presente en todo momento. Había explicaciones perfectamente razonables para fotografías de 2 personas frente a una cafetería. Pero no llamé a Javier y le pregunté. No sé exactamente por qué. Creo que parte de mí tenía miedo de lo que haría su cara cuando le mostrara las fotografías, miedo de capturar algo en su expresión que no pudiera desver. Así que en cambio guardé las fotografías en mi bolsa y esperé a que llegara a casa y lo observé toda la noche en busca de cualquier señal de algo diferente, algún cambio en su comportamiento, alguna señal. Y era exactamente el mismo, fácil y cálido y completamente normal, lo cual de alguna manera lo empeoró en lugar de mejorarlo, porque ya había decidido en algún rincón de mi mente que las fotografías significaban algo y su normalidad se sentía como una actuación en lugar de inocencia. Le mostré las fotografías 3 días después, luego de pasar esos 3 días oscilando entre creerle y no creerle sin que él supiera nada de lo que estaba pasando. Su reacción fue genuina confusión, miró las imágenes y luego me miró y dijo que no tenía idea de qué era esto ni quién las había enviado, y que la mujer en las fotografías era alguien de su oficina a quien apenas conocía. Dijo que su nombre era Andrea y que una vez habían tomado café con un grupo de colegas y ese era el alcance de su relación. Quería creerle. Parte de mí le creía. Pero otra parte había vivido con esas fotografías durante 3 días y había construido algo con ellas que era difícil de desmantelar con una simple explicación, y le dije que necesitaba espacio para pensar. Ese espacio se extendió de días a semanas. Consuelo me llamó durante ese tiempo, lo cual hacía raramente, y fue inusualmente cálida y comprensiva y dijo que entendía lo doloroso que debía ser esto y que yo merecía algo mejor. En ese momento encontré su simpatía sorprendente pero genuina. Estaba demasiado dentro de mi propio dolor para verlo claramente. Después de 6 semanas le pedí a Javier que se fuera. Se fue sin discutir,
Lo cual me dijo después que fue porque pensaba que pelear empeoraría las cosas y que necesitaba ver que respetaba mis límites. En ese momento tomé su falta de pelea como confirmación de que algo estaba mal, que un hombre verdaderamente inocente habría resistido más. Eso es lo que hace la sospecha, convierte todo en evidencia para sí misma. Nos divorciamos 8 meses después. Javier firmó los papeles en silencio. Me dijo que me amaba y que no entendía qué nos había pasado y que esperaba que algún día le dijera. No tenía respuesta para él porque tampoco la tenía para mí misma, solo esas 3 fotografías y la historia que había construido alrededor de ellas. Y entonces, casi exactamente un año después de encontrar ese sobre, entré a una cafetería un sábado por la mañana y la mujer detrás del mostrador me miró y sonrió y dijo, «Tú eres Patricia, ¿verdad? ¿La esposa de Javier?» Me quedé en ese mostrador y la miré y dije que sí, casi automáticamente, antes de que mi cerebro hubiera procesado completamente lo que estaba pasando. Dijo que su nombre era Andrea. Y sentí como el piso se movía ligeramente bajo mis pies porque conocía ese nombre. Javier me había dicho su nombre la noche en que le mostré las fotografías, la mujer de su oficina, la que dijo que no significaba nada. Era amigable y completamente relajada, el tipo de persona que habla con extraños como si los conociera de años, y dijo algo sobre cómo siempre había querido conocerme porque Javier hablaba tanto de mí en la oficina. Lo dijo casualmente, cálidamente, sin ninguna conciencia de lo que esas palabras me estaban haciendo al otro lado del mostrador. Dije con cuidado que Javier y yo ya no estábamos juntos. Su cara cambió inmediatamente, no con culpa ni cálculo, solo con genuina sorpresa y algo que parecía tristeza. Dijo que no lo sabía, que había dejado la empresa unos 8 meses atrás y había perdido el contacto con la mayoría de la gente allí, y que lo sentía mucho porque Javier siempre había parecido tan dedicado a su esposa. No sé qué me hizo decir lo siguiente. Una combinación del peso de un año y la calidad surrealista específica de estar frente a esta mujer que no tenía idea de que había sido la razón por la que mi matrimonio había terminado. Dije, ¿puedo preguntarte algo directamente? Dijo que sí. Dije, ¿fueron tú y Javier alguna vez algo más que colegas? Me miró con completa y abierta confusión. Dijo que no, absolutamente no, que Javier era amigable con todos pero siempre había estado muy claramente dedicado a su esposa, y que nunca había tenido ningún tipo de relación personal con él fuera del trabajo. Dijo que una vez tomaron café con un grupo de personas de la oficina y eso fue todo. Dijo, ¿por qué me preguntas esto? Le conté sobre las fotografías. Las describí, la cafetería, su mano en su brazo, los dos caminando juntos. Escuchó y luego dijo algo que me detuvo por completo. Dijo, eso suena como el día en que todo nuestro equipo salió después de cerrar el proyecto Martínez. Éramos 8 personas. Quien tomó esas fotos solo te mostró a 2 de nosotros. 8 personas. Recortadas a 2. Para parecer algo que no era. Me senté en una de sus mesas porque necesitaba sentarme. Trajo un café sin preguntar y se sentó frente a mí y hablamos casi 1 hora. Fue generosa con su tiempo y su claridad y respondió cada pregunta que hice sin dudarlo, y al final de esa hora supe 2 cosas con completa certeza. Javier nunca me había engañado. Y alguien se había tomado el trabajo deliberado y cuidadoso de hacerme creer que sí lo había hecho. Manejé a casa y me senté en mi apartamento y repasé todo otra vez. El sobre sin remitente, la inusual calidez de Consuelo durante esas semanas, la manera en que me había llamado sin que se lo pidiera y dicho que merecía algo mejor. Y se armó frente a mí con una claridad que me hizo sentir enferma, porque era tan obvio una vez que lo miraba directamente, y tan completamente invisible cuando no lo había hecho. Llamé a Javier esa noche. Contestó al segundo tono. Dije que necesitaba hablar con él y dijo ok, ¿cuándo? Y dije ahora si estaba dispuesto, y dijo que estaría en mi puerta en 20 minutos. Estuvo en 15. Nos sentamos en mi mesa de cocina y le conté todo, Andrea, la cafetería, la conversación, las 8 personas recortadas a 2. Observé su cara moverse a través de la confusión, luego la comprensión y luego algo que parecía pena, no por sí mismo sino por el año que habíamos perdido. Cuando terminé estuvo en silencio por un largo momento y luego dijo, mi madre. No era una pregunta. Dije que eso creía. Dijo que necesitaba un día y luego sabría con certeza. Me llamó la noche siguiente. Dijo que había manejado hasta la casa de su madre y se había sentado con ella y le había dicho lo que sabía, y que después de unos 10 minutos de negación había admitido todo.
Ella misma había tomado esas fotografías el día de la salida del equipo, las había recortado, impreso y dejado en nuestra casa con su propia llave mientras yo estaba en el trabajo y Javier en la oficina. Dijo que lo había hecho porque creía que yo era equivocada para su hijo, que lo hacía menos de lo que era, que merecía a alguien mejor y nunca se iría solo porque era demasiado leal y demasiado enamorado para ver claramente. Dijo que lo había hecho por amor. Javier le dijo que lo que había hecho le había costado un año de su vida y su matrimonio y que el amor no se veía así. Le dijo que necesitaría tiempo significativo antes de estar listo para tener cualquier relación con ella. Le dijo que la vida que quería era suya para elegir, no de ella, y que la vida que quería era conmigo. Luego me llamó a mí. Nos encontramos a cenar 2 días después, solo los dos, en el mismo restaurante donde me había propuesto matrimonio 4 años atrás. Ninguno de los dos lo planeó, simplemente resultó ser el lugar en el que ambos pensamos. Hablamos 3 horas. Dijimos las cosas que había que decir, el dolor, la confusión, el año de no entender, el pesar por ello. Y luego dijimos también las otras cosas, las que siempre habían sido verdad debajo de todo. 6 meses después nos paramos frente a un juez y firmamos nuevos papeles. Papeles diferentes esta vez. La relación de Javier con su madre es complicada ahora y creo que lo será por mucho tiempo. No es alguien en quien confíe y no finjo lo contrario. Pero Javier maneja esa parte de su vida y yo la mía y hemos acordado que ella no estará en el centro de lo que estamos construyendo. La mañana en que nos mudamos juntos de vuelta a nuestra casa, Javier cargó la última caja por la puerta principal y la dejó en la cocina y me miró y dijo, quiero hacer esto bien esta vez. Dije, lo estábamos haciendo bien. Solo tuvimos algo de interferencia en el camino. Se rió y dijo que esa era una manera de verlo. Hice café y nos sentamos en la mesa de la cocina y eso fue todo.